Muy buenos días, tardes, noches. Yo me llamo Ángel Colina y hoy venimos a hablar de las técnicas y herramientas de hackers en normativa, de lo que venimos hablando en la tercera unidad, que hablaba de la seguridad en las redes informáticas. Primeramente tenemos los software de asesoramiento de vulnerabilidades, que lo que básicamente hacen es analizar las redes y los sistemas para encontrar qué hoyos o qué espacios vulnerables tiene tal sistema. Y el primero que conocemos y que vamos a conocer de toda la historia es Satan, que aunque mencioné como una especie de carácter religioso, realmente no, es simplemente un acrónimo que significa Security Administrator Tool for Analyzing Network, es decir, herramienta para administradores de seguridad para analizar redes. Y esta fue una de las primeras herramientas que generó vulnerabilidades que se desarrolló en el año 1995. Esta fue la primera y la más pionera de todas las que han existido hasta hoy en día. Y esta buscaba permitirle a los administradores del sistema en conjunto, ya sea una página, un host, un servidor, analizar las redes en busca de vulnerabilidades conocidas. Es decir, algún exploit, algún hueco, en un espacio donde cualquier atacante podría entrar. Tomemos en cuenta el año en que se hizo esto fue en 1995. Una época donde los sistemas de redes eran apenas no tanto primitivos, sino que eran muy vulnerables a cualquier ataque de red, por lo mismo de que no tenían la protección para ello. Y realmente hay que destacar la importancia de esto por el simple hecho de que de no existir Satan, no hubiera un desarrollo de este tipo de, ¿cómo se dice? De este tipo de aplicaciones, y al mismo tiempo nos hubiera desprotegido mucho de lo del internet, por lo mismo de que no había esa cultura de proteger esta información. Satan nos permite escanear el sistema para buscar vulnerabilidades en servicios FTP, que son de transferencias de archivos, en servicios con contraseñas débiles, que generalmente ya para ese punto las he empezado a usar contraseñas como 1234 o 0000. También nos busca dar un enfoque en seguridad que, a diferencia de otro tipo de herramientas de hackers, esto inicialmente estuvo diseñado para que los administradores pudieran fortalecer su sistema. Como no tiene una aplicación propia, esto lo hacían mediante una página web. Y Satan, al contrario de lo que se cree, era un programa bastante extensible. Sin embargo, ahí tiene una polémica, que es que mucha gente creía que Satan iba a ser usado por atacantes que por administradores, porque es una herramienta de autoría ética, es decir, es una herramienta al final del día como cualquier cosa que nos podría hacer daño a alguien. No está en manos de quien lo hizo, sino de quien lo usa. Y los medios sensacionalistas, por su nombre, le llaman que sí, la herramienta del diablo, claro, por la época. Aquí mismo, en la página incluso de Satan, que creo que aquí tengo la URL, que era esa página de documentación que se llama porcupine.org/Satan, que nos da básicamente la documentación entera de todo lo que fue Satan. Eventualmente surgió Saint como una versión mejorada y comercial, que ya era de pago. Fue inspiración para otras herramientas que las vamos a hablar, y fue un precursor de otros frameworks de penetración de sistemas. Algo importante que quiero mencionar es este fragmento que está aquí, esta página de Porcupine, que los mismos creadores dicen: nos dimos cuenta de que Satan es una espada de doble filo. Como muchas herramientas puede ser usada para el bien y para el mal, para buenos propósitos y para malos. También nos damos cuenta que los intrusos son mucho más capaces con estas herramientas que trae Satan, que nosotros también las tenemos, pero regalarlas no es el propósito de Satan. Es decir, que aún con lo que es esto, hay software más avanzado para el tiempo. Y lo mismo se entiende de que no quieren simplemente dejar a las personas sin actuar esto en contra de la sociedad. Satan actualmente no es relevante, quedó muy obsoleto, es muy vulnerable, las bases de datos son muy antiguas, y mucho software nuevo y actualizado se inspiró de esto, tomando en cuenta las funciones de recopilar información, analizar vulnerabilidades y generar informes, cosas que muchas otras aplicaciones que ni siquiera tienen que ver con la penetración de redes lo hacen hoy en día. Pero la existencia de Satan nos trajo a lo que viene siendo Nessus.
Nessus, como tal, es un escáner de vulnerabilidades que estuvo inspirado por Satan, que trae un escáner de vulnerabilidades que se basa en plugins que identifica debilidades en sistemas operativos de todo tipo, desde Windows hasta macOS y Linux. Los servicios vulnerables, que son servicios de red, bases de datos, transferencia de archivos, SSH, entre otros. Las configuraciones inseguras de ser dispositivos que tengan malas opciones, como un firewall mal configurado, y vulnerabilidades de día cero que no hayan sido vistas o que ya están detectadas y se hacen las preparaciones. ¿Cómo funciona esto? Funciona de una manera similar a lo que ya venía haciendo Satan. Recolecta la información, analiza las vulnerabilidades y las compara con sus bases de datos. Y toda esta información que recopilan de los distintos entornos del sistema. La explotación pasiva, que es que hace un reporte, porque como tal esto no tiene la capacidad de negarlo, sino que lo reporta. Y una vez toda esta información da un informe, como lo podemos ver aquí en la imagen, que podemos ver aquí abajo, que nos da todos los reportes que tenemos del sistema y con este nos da las recomendaciones que podemos hacer. Por lo menos aquí podemos ver que la severidad del problema, el nombre, que pues exactamente lo que está pasando, la familia de los errores, de donde se escaneó y la cuenta. Aquí podemos ver la interfaz súper sencilla. Y tiene varias versiones. Tenemos la versión esencial, que es gratuita, la versión profesional, que aquí no lo dice, me engañó el Canvas. La versión profesional, que es una versión más completa, que no tiene límite de IP, que se utiliza más para auditores o pentesters. La versión Nessus Manager, que es la versión de corporativa, y la versión Nessus Cloud, que se maneja en la nube. Si bien es una herramienta que se vende, que es comercial, también existe OpenVIS, que es un fork o una bifurcación del proyecto original de Nessus y que da una herramienta de open source, que es menos frecuente con las actualizaciones, pero sigue siendo una herramienta bastante potente. En Nessus se utilizan cosas con fácil reconocimiento, al evaluar vulnerabilidades y al ayudar al cumplimiento normativo de las auditorías que se ofrecen al sistema. Es muy preciso y ya está actualizado prácticamente al día, tiene la opción de interfaz gráfica y de comando, pero la versión profesional es de pago, puede generar falsos positivos porque es un programa que se necesita configurar y consume muchos recursos cuando es una escaneo enorme o lógicamente cuando es una red muy grande. Y no solamente estamos limitados a estos dos programas, hay muchos programas también que cumplen estas funciones, pero estos son dos de los más importantes. Ahora bien, proseguimos con un sistema de detección de intrusos. ¿Qué es un sistema de detección de intrusos? Un sistema de detección de intrusos, como su nombre lo indica, son herramientas que nos ayudan a monitorear redes o sistemas que estamos buscando, en los que estamos buscando actividades maliciosas. Y cuando la detectan, simplemente generan una alerta que se la envían al administrador del sistema o la herramienta administradora del sistema. Siempre y cuando haya un patrón sospechoso importante, porque estos buscan comparar esa información que reciben con lo que tengan en su base de datos en relación a los patrones que reciben de los paquetes de información, por ejemplo. Y ellos no como tal no pueden bloquear el tráfico, solo lo detectan, porque el bloquear el tráfico es el deber del firewall. Sin embargo, los IPS, que son sistemas de protección de intrusos, pueden permitir hacer esa función del bloqueo. Los IDS tienen varios tipos, como el Host IDS, que es básicamente de un lugar en específico, del Network IDS, que es de la red, los basados en firmas y en anomalías, que son la conducta del tráfico de Internet, y la identificación reactiva, que es decir, de lo que van llegando, lo van reaccionando y lo van reportando. Ahora, se suele haber una confusión bastante grande de que están los IDS, están los IPS, y la gente los suele confundir. Aunque los IPS se consideran una extensión de los IDS, realmente se parecen más a los firewalls. Los IPS se parecen a los firewalls porque ellos pueden detener el tráfico. En cambio, el IDS solo lo detecta. Igual, un IDS y un IPS pueden trabajar en conjunto. Y estos igual funcionan junto al firewall, funcionando como una especie de muralla de acero, por ejemplo. Al mismo tiempo, un IDS,
si hay un tipo de IES, hay un tipo de IPS, porque si cumplen funciones muy similares. Entonces, por eso es que se recomienda que funcionen juntos. Porque las IES capturan los datos ya sea inspeccionando los paquetes de la red o monitoreando registros o cambios en el sistema. Se analiza comparándolos con tráficos en firma o modelos de comportamiento dependiendo de cuál se esté usando. Se generan las alertas, que son básicamente un aviso de, oye, está pasando algo aquí. Y la respuesta, que solamente funciona cuando hay un IPS en conexión con la IDS, que es que se bloquea la dirección IP directamente. Ni siquiera que se bloquea el tráfico de un archivo en específico, se bloquea el tráfico completamente. Y algunos ejemplos que podemos ver acá son Snort, que es un Network IDS que se basa en reglas y es personalizable y de código abierto, o Security Onion, que es más cercano a lo que viene siendo un IDS híbrido, que es una distribución Linux que de por sí incluye herramientas como Suricata, que Suricata es una herramienta de Network IDS y IPS. Al mismo tiempo, hay herramientas como OSSEC, que son un Hybrid IDS, pero como tal, tienen a haber más herramientas de IDS que IPS. Y no solamente hay de software, sino que también hay físicos, que son más complicados de configurar, sin embargo son ventajosos porque son más resistentes a ataques. Ahora bien, si para personas que ya estén en el internet capaz hayan escuchado el concepto, como era la cámara, del honeypot y no tanto del honeynet. En sí, ¿a qué se refiere el honeypot y el honeynet? Primero que nada, un honeypot es un sistema falso que está diseñado para atraer a alguien, es decir, un atacante, que imita un sistema real y vulnerable, registrando y analizando la actividad maliciosa sin exponer la infraestructura crítica del sistema. ¿Cuál es un ejemplo de un honeypot? Si nosotros hacemos una página web que tenga, por ejemplo, vamos a suponer, venta de opioides, por ejemplo, para tirar un ejemplo aleatorio, o venta de algún servicio ilícito, una persona que va a ser el atacante va a ir hacia el honeypot, va a interactuar con él y el sistema va a recibir toda la información del atacante. Obtiene toda su información y ya prácticamente puede quedar indefenso o incluso puede funcionar para distraer al atacante de la red principal y desconectarlo. Sí tiene una desventaja bastante clara, que si se dan cuenta del honeypot, básicamente lo pueden ignorar, porque al final es un elemento en la red y en sí deja de ser efectivo. Solo protege lo que estamos simulando, pues. Pero sigue siendo algo de bajo costo y puede ser una alerta muy anticipada de lo que es un ataque. Ahora bien, una honeynet es una red de honeypots que se utiliza para estudiar cómo se comportan los ataques. Yo tenía la confusión de que un honeynet era simplemente para atrapar a muchas personas, pero no. Un honeypot se utiliza para simular y estudiar los ataques. De hecho, si lo buscamos en línea, hay un proyecto que se llama The Honeynet Project que busca hacer ataques a gran escala simulados para estudiar cómo funcionan. ¿Okay? Con esto podemos hacer una especie de análisis forense de redes y podemos estudiar y podemos indagar en cómo los ataques ocurrieron o cómo prepararnos hacia un de esos ataques. Como tal, son muy complejos y tienen que estar bien aislados porque el acceso a la red o al público significa vulnerabilidad total. Pero cuando son amenazas muy persistentes o necesitamos datos muy complejos, el honeynet es excelente y tiene su propio caso de uso. Entonces, un honeypot lo podemos utilizar cuando vamos cuando necesitamos defendernos de alguien o necesitamos recibir la información de alguien cuando lo interceptamos. Incluso lo podemos utilizar para distraer. Y un honeynet lo utilizamos para perdón. Un honeynet lo utilizamos para el análisis forense de las redes y para interpretar cómo se mueve un atacante dentro de un evento de ataque. Ahora bien, muy bien todo de simular, muy bien todo de interpretar, pero al mismo tiempo puede llegar a haber maneras de atacar redes, no solamente físicas, sino de manera inalámbrica. Y de ahí los términos word walking, word driving, word talking y word flying o droning.
Aquí sí voy a hacer un pequeño paréntesis que me dijo una profesora que le dije que era walk chalking y no, resulta que sí era word chalking. La manera que se puede interpretar esto es una especie de resistencia contra las redes que estaban en el entorno y una forma de como hacer una especie de campo de guerra para la era de la informática, donde todo puede ser bastante, como se dice, vulnerado. Cuando las redes apenas estaban saliendo, que cualquier vulnerabilidad se podía aprovechar. En primer lugar, el world walking implica simplemente caminar alrededor de una ciudad y buscar redes vulnerables o disponibles, haciendo un mapa de red para saber qué zonas son disponibles o están inseguras para su acceso. Incluso esto se puede utilizar para hacer un mapa de red en las zonas para saber dónde hay redes públicas para que la gente sepa acceder. Igual, siempre hay que tomar en cuenta de que esto es para recopilar información de acceso no autorizado o algún tipo de análisis de seguridad. Por ende, la persona promedio no debe ya hacer esto. El word driving es lo mismo que el word walking, pero con un auto. Aquí podemos ver este diagrama que está aquí. Tenemos nuestro dispositivo Wireless LAN 1 con cierta red IP. Esto está en modo monitor y está escaneando las redes. Este hotspot de red se está haciendo como un forwarder que está recibiendo información y está redirigiendo. También tiene su propia dirección IP distinta a la del dispositivo Wireless LAN 0 y a la de Wireless LAN 1. Y esta señal se envía al satélite GPS. ¿Qué hace la laptop aquí? La laptop está buscando redes disponibles en el entorno mientras el auto va moviéndose. Aquí la señal GPS está siendo recibida, viene del satélite en verde y la que está transmitida a la notebook va en rojo. Es el mismo concepto. Va alrededor de un área y está buscando cualquier tipo de red abierta o insegura. Y si la red está cerrada, se puede asumir que la va a intentar penetrar. El word chalking, como tal, busca redes que están alrededor de un entorno y se da un símbolo para identificar qué tipo de red está en el entorno. Y esto se marca directamente en una pared, en un papel o algo. Que esto era más que todo útil cuando las redes eran web, que eran redes bastante vulnerables en comparación a otras redes ahorita como el WPA. Entonces tenemos tres símbolos principales. El nodo abierto, que es un círculo que está en la mitad de un lado y en la mitad del otro, que está el SSID y el bandwidth, que es el ancho de banda. Un nodo cerrado, que es un círculo cerrado que tiene el nombre de la red. Y cuando es un nodo web, que está el círculo con la W, el SSID, que es el nombre de la red, el ancho de banda de la red y el acceso de contacto para entrar en esta red. Como tal, lo que buscamos entender de esto es que son maneras de personas intentar conectarse a las redes de manera no autorizada. Y como tal, esto una persona no debería hacer hoy en día, considerando que las redes son más seguras y al mismo tiempo más inseguras cuando son públicas. Algo importante a destacar es que este dispositivo que está aquí en esta báscula es un chip que se utiliza en drones y que básicamente eso es lo que consiste en el warframe o el war droning, aplicando los conceptos que ya se tienen, pero esta vez con drones que tienen toda esta función integrada en ellos mismos para reconocer cuántas redes hay alrededor y cuáles son vulnerables y cuáles no. Por ende, lo que hay que tomar de cuenta de esto es que ninguna red es segura y nosotros mismos nunca estamos seguros, pero tomar medidas preventivas, sentido común y una muy buena encriptación son excelentes para mantenernos seguros. Ahora bien, ya hablamos mucho de cosas que se hacían anteriormente, ahora vamos un poco a lo más moderno, los protocolos WPA. Wireless Protection Access, Wi-Fi Protected Access. Aquí vemos la comparación entre WPA, WPA2 y WPA3. Estos son protocolos de seguridad que se hicieron por la Alianza Wi-Fi en el 2004, que se usan en redes. Y como tal, WPA vino a reemplazar web, aunque pueden coexistir. WPA2 vino a reemplazar WPA y WPA3 a WPA2. En sí, web fue lanzado ya en 1997. Tenía un tipo de encriptación bastante débil,
tenía un bit de sesión, de una llave de sesión bastante corto comparado con lo que está ahorita, porque empezó en 64 bits y evoluciona a 128. Como tal, era una autenticación de una clave compartida y sistema abierto, y era muy inseguro. Precisamente esa es la habilidad de WPA, que la encriptación era muy insegura y cualquier hacker lo podía vulnerar. Y esto se puede ver mucho si una persona se descarga una aplicación para seguridad de redes, para hacer auditorías, que suelen abundar, o incluso en una misma laptop, y se conectaba a una red como si nada. Solamente se tenía este tipo de encriptación. Luego salió WPA, que integraba el protocolo TKIP a la hora de encriptar la clave, y se migró a una llave de sesión de 128 bits. Ya el sistema abierto se salió y por ende se volvió más segura. Seguía siendo una débil encriptación, más fuerte que la web, pero seguía siendo débil. Y obviamente, como es un sistema nuevo, iban a haber problemas de compatibilidad. Después, un año después, llegó WPA 2, integra un nuevo protocolo de encripción que es el AES, que funciona también con TKIP, pues la misma opción de router sale. De resto, lo demás es similar, pero solamente por cambiar el tipo de encriptación es mucho más seguro, pero es vulnerable a los ataques de reinstalación de claves. Es decir, tiene una vulnerabilidad como todo tipo de sistema, pero sigue siendo más seguro, y esto se volvió el estándar que lo utilizamos ahora mismo. Y obviamente WPA2 es recomendado contra los otros, pues mismo lo menciona en esta imagen que está aquí. WPA2 utiliza el estándar AES en vez del estándar RC4, lo que lo hace mucho más seguro. Y en 2018 sale WPA3, la siguiente evolución del protocolo. Consideremos lo seguro que ya era WPA2, que WPA3 tardó más de 10 años en salir. Es la siguiente generación de WPA, tiene mejores funciones de seguridad, las contraseñas débiles son más protegidas y es mucho más segura. Puede incluir incluso un modo de 28 bits de encriptación en el modo personal. Y fíjense que la autenticación incluye el mismo tipo de encriptación que el mismo protocolo de encriptación. Es decir, que a la hora de encriptar y autenticar es igual de seguro. Y es súper seguro. Pero el gran problema es que el desplegar el WPA3 es complicado, considerando de que los dispositivos se diseñan con el WPA2 en mente. Y básicamente no se puede reemplazar un estándar de la noche a la mañana. Incluso en esta tabla de vulnerabilidad, de debilidades, de pros y contras, lo tenemos aquí. WPA3 como tal no menciona cosas de velocidad, no, menciona cosas de seguridad. Pero ahí mismo le dicen las debilidades. No es soportado universalmente como WPA2 porque requiere cosas nuevas. Puede ser muy intenso en recursos, es decir, que un dispositivo viejo, un router por ejemplo, no lo puede usar, o un teléfono viejo. Y al hacer la transición de WPA2 a WPA3 a nivel mundial, puede crear problemas de compatibilidad a dispositivos que no soportan más allá de WPA2, lo que nos crea un dilema en el sentido de cuándo lo podemos migrar. Similar al protocolo IPv6, que no todo el mundo utiliza IPv6. IPv4 sigue siendo utilizado a día de hoy, considerando que IPv4 fue prácticamente el origen de la red. Es algo que es bastante interesante ahora lo que se lleva. Pero de alguna forma podemos ver que pasamos del protocolo tan inseguro como web a algo tan seguro como WPA3 y seguimos en WPA2, que es seguro, no tan seguro como WPA3 y más compatible. Perdón, me confundí. Tan compatible como web y WPA, siendo más seguros, pero no más seguros que WPA3. Una especie de punto medio que aún a día de hoy funciona bastante. Algo que quiero agregar es que, ya lo mencioné anteriormente, el sentido común es el mejor firewall y el mejor antivirus. Siempre que apliquemos técnicas como tener contraseñas seguras, encriptación, no dar nuestra información en cualquier momento, tener nuestros dispositivos asegurados, usar contraseñas buenas y no revelar nuestra información en nuestro sistema, ya vamos a hacer bastante en el trabajo. Y es muy poco probable de que alguien ataque a alguien porque sí, sino que siempre hay una razón de por medio. Y para cerrar, vamos a hablar de los software de administración remota. Como tal, son herramientas que posiblemente hemos utilizado, como AnyDesk, que nos permiten a nosotros como administradores o técnicos de computadora
supervisar, controlar y gestionar dispositivos de forma remota. Aquí menciona servidores especie redes, pero no se limita a dispositivos de este estilo, porque también puede funcionar con consolas mediante Homebrew, puede funcionar con teléfonos, puede funcionar con un montón de dispositivos, incluso con máquinas virtuales, siempre y cuando haya un forwarding desde la máquina hacia la red. Esta herramienta nos ofrece un control remoto de escritorio que podemos ver y operar lo que estamos usando, transferir archivos entre estos dispositivos, el gestión de partes y actualizaciones, pero esto ya más orientado a la parte de empresa, que es decir, que nosotros podemos tener una red desplegada y dentro de nuestro software de administración remota podemos desplegar parches directamente y mantener todas las computadoras seguras. Podemos monitorear el rendimiento, más allá de herramientas que nos permitan extraerlo. Podemos ejecutar un script de forma remota, básicamente lo podemos enviar mediante la red o ejecutarlo de manera remota usando la consola de la máquina, y el acceso sin supervisión o desatendido, pero esto ya es una configuración adicional que la requiere el administrador. Por ejemplo, yo me quiero meter a una computadora sin que pida permiso, tengo que configurarle de su lado el acceso desatendido, permitirlo y acomodarlo de manera de que cada vez que yo quiera meter simplemente busco la máquina y accedo. Sí, estos softwares son excelentes, nos permiten tanta seguridad y al mismo tiempo tanta flexibilidad de trabajo, pero al mismo tiempo nos dan muchos riesgos de seguridad si no lo gestionamos de forma correcta. Cualquiera de estas aplicaciones que se ven aquí son vulnerables a ataques de fuerza bruta. Por ejemplo, que el malware BlueKit, que cuando buscamos en RDP directamente tiene una vulnerabilidad malísima. El secuestro de sesiones, básicamente el session hijacking, que algunas herramientas simplemente alguien se mete y toma control de mi máquina y ya ahí perdí, porque mi máquina se perdió, es vulnerable, alguien tiene acceso a información que no debería tener. Por cierto, tenemos vulnerabilidades de software que tienen fallas que permiten que se pueda ejecutar de manera remota. Esto pasó mucho con unas versiones de SQL que directamente las personas se podían meter mediante una ejecución de código remota, y esto fue solucionado eventualmente, pero era un problema que había que tener en cuenta. Pues el malware, que obviamente con el ransomware y herramientas de puertas traseras se pueden básicamente mover entre redes, y AnyDesk es tristemente una víctima de esto con el ransomware Rebel. También que dependiendo de los puertos, esto puede estar abierto a la red pública, es decir, al mundo, y cualquier persona que esté usando eso de manera malintencionada simplemente puede meterse en un puerto como el 5900 para VNC, que son puertos que en internet no tienen protección. Para esto, obviamente, hay prácticas como restringir el acceso, va a usar muy buena autenticación, actualizarlos cada día, revisar los registros, cifrar, usando protocolos como el TLS o el SSH en vez de simplemente sin cifrar, y quitar ciertos puertos como esos que mencionamos. Incluso usar herramientas como Tailscale, que son herramientas basadas en Tor. Sin embargo, si necesitamos seguridad obligatoriamente, podemos utilizar el protocolo SSH más sudo, que estamos hablando de Linux, una herramienta más encriptada, así como permisos, el Microsoft Remote Desktop con el NLA, que es el lado del Windows. Para Mac OS también podemos usar el SSH más sudo, ya que es un sistema en base de Unix. Podemos usar Mesh Central, que es una herramienta de código abierto que nos da la autenticación de 2 factores, ya sea con nuestro teléfono, un dispositivo de huella o clave. Y Tanium para la gestión de remota empresarial. Y para cerrar, podemos ver que a pesar de que los hackers tienen tantas herramientas que básicamente nos dicen nosotros no estamos seguros porque ellos mismos evolucionan con cada cosa que pasa. A pesar de eso, podemos encontrar las maneras de protegernos contra ellos y mantener nuestra información y nuestros datos seguros contra el creciente entorno hostil en línea. Muchas gracias.